Hola amigos, para los amantes del cine, hoy en Tutoriales Gerberín. Sí, así es, si eres fanático de las joyas cinematográficas y las historias que han dejado huella, este video es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en la mágica y emblemática época de oro del cine mexicano, su maravilloso legado, pero también en las duras críticas, así como el lado oscuro de esta época del cine mexicano. ¿Tienes tus palomitas listas? La noticia se ha difundido rápidamente. Hay pánico entre los beneficiarios del instituto. ¿Listo para este viaje cinematográfico? Si no es así, corre por tu botana favorita. Porque te prometo que este tema será tan entretenido e interesante que no querrás perder detalle. Y si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte al canal de Tutoriales Gerberín para más contenido fascinante como este. Sin más preámbulos, acción. El brillo oculto de la época de oro del cine mexicano. ¡Wow! Las películas en blanco y negro. ¿Quién no ha sentido esa sensación nostálgica al ver esas magníficas producciones de antaño? Hablo de la época de oro del cine mexicano, ese fascinante periodo que se desplegó desde 1936 hasta 1956 y que dejó una huella imborrable en la historia cinematográfica. Buenas tardes, patrón. Buenas tardes. ¿Qué hay, Buenas tardes, Jerónimo? patrón. ¿Cómo estuvo el trabajo? Muy bueno, patrón. Todo comenzó con un taquillazo que resonó en cada rincón del país, allá en el Rancho Grande. Esta cinta, protagonizada por las estrellas Tito Guízar y Esther Fernández, no solo deleitó a miles con su trama y actuaciones, sino que también plantó la bandera del inicio de lo que hoy conocemos como la gloriosa época de oro del cine mexicano. ¿Qué tiempos aquellos? La noticia de que mi comadre, la de Rancho Chico, está intrigando el alma al criador. ¿Marcelina? Pero vaya giro que toma la historia. En 1939, Europa y Estados Unidos se sumergieron de lleno en la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que sacudió al mundo entero. Pero más allá de los campos de batalla y las trincheras, había otros escenarios afectados, las salas de cine y estudios cinematográficos. En el año de 1939, tras la Segunda Guerra Mundial, el cine tanto de Estados Unidos como de Europa recibía un duro golpe. Imagínate, la guerra impactó de tal forma a las industrias cinematográficas de estas regiones que hasta los materiales básicos comenzaron a escasear. Por ejemplo, la celulosa, ese componente vital para las películas, empezó a ser más rara que una palomita de maíz en una sala vacía. Y sí, llegó un momento en que tuvo que ser racionada. Ya que los materiales que anteriormente se destinaban a la producción cinematográfica, ahora se estaban destinando a la producción de armamento. Con Europa y Estados Unidos en medio del fragor de la guerra, la producción cinematográfica se vio drásticamente reducida. Pero como en toda historia con giros inesperados, este escenario abriría oportunidades para otros protagonistas en el mundo del cine. Y muchos otros países se estaban enfocando en el cine de guerra, dejando el camino libre al cine de entretenimiento. El auge inesperado del cine mexicano. Mientras las grandes potencias cinematográficas del mundo se tambaleaban bajo el peso de la guerra, México daba un paso al frente. Sí, la industria del cine mexicano, con su ingenio y resiliencia, encontró nuevos proveedores y herramientas, permitiéndoles crear películas de tan alta calidad que, ¡pum!, ganaron reconocimiento a nivel mundial. Y los mexicanos, como somos muy listillos, aprovechamos esa oportunidad, o más bien, la aprovecharon los mexicanos de aquel entonces. Ahora bien, ¿qué chispa encendió este fenomenal auge del cine mexicano? Pues bien, pongámonos en contexto. Como ya mencionamos, el mundo estaba enfrascado en la guerra. Y mientras países como Francia, Italia, España, Argentina y por supuesto, Estados Unidos, se enfocaban en rodar cintas relacionadas con el conflicto, México optó por un camino diferente. Por lo que una nueva era en el cine mexicano había nacido. Aquí, los cineastas mexicanos se decantaron por temáticas más variadas, ricas y versátiles. Y voilà. Este fresco enfoque les permitió no solo conquistar el corazón del público mexicano, sino también de toda América Latina.
Y es que cuando todos miraban hacia la guerra, México miraba hacia el alma y los sentimientos de la gente, ofreciendo historias con las que muchos podían sentirse identificados. Así que esto se aprovechó y se vio en un movimiento que favoreció y dejó emerger a varios nuevos directores como actores considerados ahora como íconos de la cinematografía mexicana. A inicios de los años 30, la pantalla grande en México ya empezaba a deslumbrar. Películas como Santa, producida en 1932, y La Mujer del Puerto, realizada en 1934 bajo la dirección del talentoso Arcady Butler, dejaron huella. La última, por cierto, estaba inspirada en la novela Le Port del reconocido autor francés Guy de Maupassant y tuvo como estrellas principales a Andrea Palma y Domingo Soler. Estas joyas cinematográficas no solo conquistaron a la audiencia, sino que también recibieron ovaciones de la crítica. Claro que sí. Era evidente que México no solo tenía el equipo necesario, sino también un torrente de talento listo para brillar. Era un mensaje claro para el mundo: México ya tenía una industria cinematográfica en marcha, y no era cualquier industria, era una robusta y brillante. Y llegó 1936. El año en que las cámaras rodaron una de las películas más icónicas del cine mexicano, Allá en el Rancho Grande. Esta joya, protagonizada por las estrellas Tito Guízar y Esther Fernández, fue dirigida por el talentoso Fernando de Fuentes. Época de oro del cine en México, iniciada con Vámonos con Pancho Villa y Allá en el Rancho Grande, las dos de Fernando de Fuentes. Es curioso pensar que, aunque se filmó después de Vámonos con Pancho Villa, una producción de 1935, fue Allá en el Rancho Grande la que tuvo el honor de estrenarse primero, con casi 3 meses de anticipación. Y no solo eso, esta cinta fue la que verdaderamente puso al cine mexicano en el radar internacional del séptimo arte. Dice mi papá que cuando yo sea dueño del rancho ponga ahí su retrato como él puso este de su papá. Fernando de Fuentes, con su visión y pasión, lograría otros éxitos taquilleros en su carrera, pero ningún otro film lograría alcanzar el impacto y mérito artístico de estos primeros trabajos. Fue una era dorada, un momento en el que México no solo producía películas, sino que creaba obras maestras que trascendían fronteras. ¿Qué manera de parar un coche? Los años 40. Una década vibrante para el cine mexicano. Con un panorama cinematográfico en pleno auge, la Ciudad de México se convirtió en el escenario de un fenómeno fascinante. Como si de estrellas fugaces se trataran, comenzaron a surgir importantes estudios cinematográficos dispuestos a apostar por la grandeza del séptimo arte en el país. Como la época de oro del cine mexicano, dejándonos una gran gama de películas. Entre estos gigantes que se alzaron, encontramos nombres que resuenan con poder y tradición: Clasa Films, Filmex, Films Mundiales, Cinematográfica Calderón, Películas Rodríguez y Mier y Brooks. Estudios que se convirtieron en cunas de talento y hogares para las mentes más brillantes de la cinematografía. El rotundo éxito alcanzado con Allá en el Rancho Grande abrió paso a una oleada de producciones que se distinguieron por explorar nuevos caminos narrativos a través de la adaptación literaria. Y como si la magia del cine no pudiera ser detenida, a finales de los años 30 y principios de los 40, México no solo continuó entregando obras maestras al mundo, sino que también comenzó a explorar nuevos horizontes. Se aventuró en géneros frescos y emocionantes como la comedia, el romance y el musical, enriqueciendo aún más su paleta cinematográfica. A esto se le sumó la comedia musical, además de ficciones que priorizaban la exaltación nacionalista como tema central o con un reencuentro nostálgico con los tiempos de lucha revolucionaria. Estos años dorados fueron testigos de la versatilidad, pasión y capacidad del cine mexicano para adaptarse, innovar y sobre todo, para conquistar corazones. Luz, cámara y mucha acción en el corazón de México. Espera, hay que aprovechar este momento. Ven, vámonos de aquí. ¿A dónde? En 1943, el cine mexicano dio un golpe maestro con el lanzamiento de Flor Silvestre.
Este no era simplemente otro largometraje, era una obra de arte que juntó a algunas de las figuras más brillantes de la industria, el inigualable director Emilio Indio Fernández, el mago de la fotografía Gabriel Figueroa, y los icónicos actores Pedro Armendáriz y Dolores del Río. ¿El resultado? Una película que quedaría grabada en la memoria colectiva. ¡Qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita! No. Y si bien Flor Silvestre fue impactante, lo que siguió fue nada menos que espectacular. María Candelaria y La Perla emergieron como las joyas de la corona de Fernández y su equipo creativo. Estas películas no solo encantaron a los espectadores mexicanos, sino que también resonaron en el escenario internacional, llevando el nombre de México a destacados festivales de cine. ¡María Candelaria! María Candelaria, con su belleza y profundidad, logró algo inédito. En 1946 fue galardonada con el prestigioso Grand Prix del Festival de Cannes. Imagina la emoción, la primera cinta en español en obtener tal honor. Pero no se detuvo ahí. La Perla, otra obra maestra, fue honrada con el Globo de Oro, haciendo historia al ser la primera producción hispana en obtener ese preciado galardón. La época dorada del cine mexicano no solo se caracterizó por sus producciones inolvidables, sino también por sus luminosas estrellas que brillaron intensamente en el firmamento fílmico. Tomando inspiración de Hollywood, México abrazó su propio sistema de estrellas, elevando a los actores y actrices a niveles de verdadera adoración. Sin embargo, había algo distinto, algo auténticamente mexicano, en la manera en que el público idolatraba a sus figuras. Hicieron que México comenzara a forjar una industria, e incluso consolidaron un Star System basado en una fórmula comprobada en Hollywood. Apegados completamente a la industria estadounidense, México copió patrones, modelos y narrativas que identificarían por completo con el público. A diferencia de Hollywood, donde los grandes estudios solían tener un férreo control sobre sus estrellas, en México, los actores y actrices tenían una libertad más palpable. Este aire de independencia les permitió a estas luminarias explorar, experimentar y finalmente destacar en una amplia variedad de géneros cinematográficos. Este enfoque resultó en actores más versátiles, más completos, capaces de trascender un solo tipo de papel o género. Es una muchacha decente, me lo dice el corazón. Compadre, mire nomás que viene por ahí. Este florecimiento fue particularmente notable en la década de 1950. Las estrellas de este periodo, con su amplio rango y profundo talento, mostraron una versatilidad que, en muchos casos, superó a la de sus predecesores. No solo brillaban en la pantalla, sino que también dejaban una huella imborrable en los corazones de quienes los veían actuar. El compromiso matrimonial de mi hija con el señor don Jorge Bueno. Así, el cine mexicano celebró no solo sus historias, sino también a aquellos que las contaban, creando un legado de estrellas que aún resplandecen en la historia del cine. Esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. Géneros cinematográficos. El encanto de la comedia ranchera, de la canción a la pantalla. Pedro malo, es muy malo, malo por obligación. Imposible no suspirar, la comedia ranchera. Más que un género cinematográfico, es un viaje al corazón y alma de México. A través de sus tramas, se nos presenta un México rural, con sus vastas haciendas y pintorescos paisajes que sirven de telón de fondo para historias de pasión, humor y heroísmo. A ver, muchachos, échenle algo a la señorita, pero algo que sea digno de ella. Un componente esencial que daba vida y emoción a estas películas era la música, en particular las canciones rancheras. Estos temas, cargados de sentimiento, narran historias de amores, desamores, valentía y tradición. Y hablando de rancheras, es imposible no mencionar a José Alfredo Jiménez. Con su talento inigualable, se convirtió en uno de los pilares de este género, aportando con sus letras y melodías un toque genuino y entrañable. Mi amor está por los suelos. El éxito y popularidad de la comedia ranchera incentivaron la creación de más películas que reflejaban la vida en pequeños poblados del interior del país, ya fuera mediante travesuras humorísticas o intensos dramas.
Los protagonistas típicos eran los valientes charros y las apasionadas mujeres, que entre copas de tequila y serenatas, vivían historias de amor que dejaban al espectador con el corazón en un puño. Mi carrillera plateada. Y por supuesto, no podemos olvidar cómo el tema de la Revolución Mexicana se entrelazaba en estas tramas. Este evento histórico, que marcó profundamente a la nación, encontró en la comedia ranchera un espacio donde revivir sus hazañas y valores, mostrando la valentía y el espíritu del pueblo mexicano. Una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Así, la comedia ranchera se consolidó como una joya del cine nacional, ofreciendo al público una mezcla embriagadora de música, romance y tradición, todo bajo el sol ardiente de la tierra mexicana. Con amor se paga. Las extensas praderas, el melodioso trinar de las guitarras y el trotar de los caballos son escenas icónicas del género de la comedia ranchera, un retrato cinematográfico de la idiosincrasia mexicana. Películas como El Gallo Giro de 1936, Los Tres García de 1947 y Dos Tipos de Cuidado de 1952, se convirtieron en pilares fundamentales de este género, inmortalizando momentos de humor, valentía y romance en la gran pantalla. Que me cambie mi rancho por el de este. Pues dígale a este que se quedará esperando, porque mi rancho no lo suelto hasta que aquel me devuelva el que me corresponde. Yo no doy nada. Con el paso del tiempo y el creciente éxito, no faltaron quienes intentaron replicar la fórmula una y otra vez, a veces descuidando la calidad y la originalidad. Esto llevó a la creación de películas de bajo presupuesto y en ocasiones de calidad cuestionable. Sin embargo, la esencia y el encanto de las primeras entregas han permanecido, y hoy día, estas películas son consideradas como verdaderos clásicos del cine mexicano, queridos y venerados por nuevas generaciones. Hay novedades. De nada nos va a servir el día de campo, que ellos ya hicieron su pacto. Este género fue el trampolín para muchos actores que se convirtieron en los héroes rancheros del cine. Si bien Pedro Infante y Jorge Negrete son sinónimos de este estilo cinematográfico, otros actores, como Luis Aguilar y Antonio Aguilar, también emergieron como titanes en la pantalla. Estas figuras representaban el ideal del mexicano, valiente, apasionado y con un profundo amor por su tierra y tradiciones. Ten en cuenta que vivo entre flores. La comedia ranchera no solo nos regaló películas inolvidables, sino también héroes que con su carisma y talento se ganaron un lugar eterno en el corazón de los cinéfilos. Perfumes de azares. Cine musical y el vibrante ritmo de las rumberas. Sí, el exquisito encanto de los ritmos tropicales. La década de 1930 vio surgir una fascinación en México y Latinoamérica por la música tropical, un fenómeno que no tardó en saltar a la pantalla grande. Durante las décadas de 1940 y 1950, el cine mexicano se llenó de colores vibrantes, trajes deslumbrantes y, por supuesto, música y bailes que ponían a todo espectador a mover los pies. Uno de los géneros más representativos de esta época fue el cine de rumberas. ¿Y qué es lo que hacía tan especial a estas películas? Bueno, el cine de rumberas no solo era una demostración de destreza y pasión en el baile, sino también una celebración de la mujer latina. Estas películas centraban su atención en las rumberas, enérgicas y talentosas bailarinas que dominaban los ritmos afroantillanos con gracia y fervor. Dentro de este atractivo mundo, surgieron nombres que se convertirían en íconos del cine mexicano. Ninón Sevilla, con su pasión y carisma, cautivó a miles. María Antonieta Pons y Meche Barba, con sus movimientos sinuosos y expresiones dramáticas, definieron lo que significaba ser una rumbera. Y por supuesto, no podemos olvidar a Amalia Aguilar y Rosa Carmina, cuyo talento y presencia en pantalla las establecieron como figuras clave de este género. El cine de rumberas es una joya del cine mexicano, un testamento de la riqueza cultural y artística del país y una muestra de la capacidad del cine que aún nos hace sentir, soñar y sobre todo bailar al ritmo de la música.
El cine negro a la mexicana, una fusión de estilos y culturas. Si hablamos de géneros cinematográficos que han dejado huella, el cine negro es sin duda uno de ellos. Con sus sombras alargadas, personajes enigmáticos y tramas llenas de intriga, este género ha sido amado por audiencias alrededor del mundo. Y mientras que Hollywood nos brindó a Humphrey Bogart y Edward G. Robinson, México tuvo a Juan Orol. Polémico, pero al mismo tiempo unánimemente reconocido como pieza fundamental en el devenir, en la historia del cine mexicano. Él es Juan Orol. Orol no fue simplemente un director que adoptó el género, él lo reinventó a su manera, infundiendo cada escena con una esencia singularmente mexicana. Tomó lo mejor del cine negro, sus diálogos afilados, sus tramas intricadas y sus ambientes cargados de tensión, y los mezcló con el vibrante folclore mexicano, los cautivantes ambientes urbanos y de cabaret, y la irresistible música tropical. Sobre todo al principio, usted hizo películas de gran sentimentalismo, las llamadas películas de lágrima. Esta fusión única es evidente en películas como Gángsters contra Charros, estrenada en 1948. Imagina una película donde el misterio del cine negro se encuentra con el orgullo y el coraje de los charros mexicanos. Protagonizada por el propio Juan Orol y la deslumbrante Rosa Carmina, esta película es un fiel reflejo de la visión innovadora de Orol, un cineasta que supo cómo mezclar tradiciones y estilos para crear algo completamente nuevo. Gángsters contra Charros. Una joya involuntaria del cine mexicano, que curiosamente es disfrutable a más no poder. Y es que, Juan Orol no se limitó a traer el cine negro a México, le dio su propio giro, creando un subgénero lleno de pasión, misterio y sabor mexicano. Precisamente se manejaban allá, como las gangas peleaban unas contra los otros por la supremacía del dinero. Esto fue lo que le permitió a Juan Orol este conocimiento y este eso trato fue con los gángsters. Lo que me permitió a mí enterarme de todo eso y hacer películas de eso. Luchadores, brujas y cadáveres, el despertar del cine de terror en México. El cine de terror tiene la capacidad de sumergirnos en mundos oscuros y misteriosos, lugares donde nuestros miedos más profundos cobran vida. En el caso del cine mexicano, tuvo un despertar sorprendente durante la época de oro, fusionando elementos tradicionales con innovaciones únicas. Chano Urueta, uno de los pioneros en llevar lo sobrenatural a la pantalla grande en México, nos presentó aterradoras historias mucho antes de la década de 1960, la considerada época dorada del cine de terror en el país. Con películas como Profanación de 1933 y El signo de la muerte estrenada en 1939, Urueta ya daba indicios de su fascinación por lo desconocido. Pero fue en la década de 1950 cuando el director hizo historia al fusionar dos mundos aparentemente opuestos, el terror y la lucha libre. La Bestia Magnífica de 1952 es prueba de ello, presentando por primera vez a luchadores enfrentándose a fuerzas oscuras. Urueta siguió sorprendiendo con La Bruja en 1954, ofreciendo una visión inquietante de la brujería. La Bestia Magnífica es una película de 1952 dirigida por Chano Urueta. Fernando Méndez, aunque no tan prolífico en el género como Urueta, también dejó su huella con Ladrón de Cadáveres en 1956. Al igual que Urueta, Méndez vio el potencial en combinar la acción de la lucha libre con las tramas de terror, creando una película que captura la esencia de esos años, una mezcla de valentía, misterio y miedo. El cine de terror mexicano de la época de oro, aunque aún en pañales en comparación con lo que vendría en la década de 1960, demostró que en México había una rica veta de historias oscuras por contar. El ocaso de una época brillante, la declinación del cine mexicano. La década de los 50 en México fue testigo de profundos cambios culturales, sociales y tecnológicos. Un tiempo marcado por el auge de la televisión y el declive del cine. El florecimiento de la televisión, que rápidamente ganó popularidad entre los mexicanos, fue un duro golpe para el cine nacional. La llegada de la televisión, la muerte de Pedro Infante, la de Jorge Negrete y la de Pedro Armendáriz hicieron que los ídolos de la época comenzaran a desaparecer.
Con la llegada de la TV, las familias mexicanas encontraron una nueva fuente de entretenimiento en sus hogares. Las novelas, los noticieros y otros programas televisivos comenzaron a rivalizar con las salas de cine. Telesistema Mexicano, con sus 3 grandes cadenas, se consolidó como una potencia mediática y las salas cinematográficas, antes llenas de espectadores ávidos de cine nacional, comenzaron a notar una caída en la asistencia. Fijada por melodramas, comedias y rancheras, algunas obras cumbre como Una familia de tantas o El esqueleto de la señora Morales hicieron que marcaran un antes y un después en la sociedad mexicana. Sociedad que creció con estas películas, y posteriormente las nuevas generaciones lo harían con la tele, donde con el paso de los años, estas obras serían constantes en la televisión mexicana. Para competir con la televisión y las producciones extranjeras, el cine mexicano se vio en la necesidad de reinventarse. Mientras que Hollywood avanzaba con tecnologías como el cinerama, cinemascope y el sonido estereofónico, el cine mexicano luchaba para actualizarse y ofrecer algo novedoso a su audiencia. Las películas comenzaron a abordar temas más audaces y controversiales, intentando captar la atención de un público que cada vez era más difícil de satisfacer. Y el cine hollywoodense se recuperó y se fortaleció con nuevas tecnologías, siendo de nuevo una competencia inmediata. Pero tal vez el golpe más doloroso para el cine mexicano y su audiencia vino con la trágica muerte de Pedro Infante en 1957. Su partida simbolizó el fin de una era, el cierre de un capítulo dorado en la historia cinematográfica del país. Infante, con su carisma y talento, había sido un pilar del cine mexicano, y su ausencia dejó un vacío irreemplazable. Y oírlo decir 100 veces, pero no es posible. No es posible que haya muerto Pedro Infante. Las décadas siguientes verían un cine mexicano en búsqueda de identidad, intentando encontrar su lugar en un mundo cambiante. Querido amigo. Pero también participó la intervención gubernamental, que en cualquier industria tiene implicaciones mixtas y complejas. En el caso del cine mexicano, la creciente intervención estatal y la burocracia sindical en la década de 1950 y 1960 restringieron la innovación y la competencia, llevando a la industria a un periodo de declive. Los modelos de vida y los valores que el cine mexicano de la época proyectó en la pantalla cumplieron la doble función de presentar estereotipos. La consolidación del poder en manos de unos pocos, sumada a la intervención sindical en la producción cinematográfica, limitó las oportunidades para que surgieran nuevos talentos y voces. Las barreras burocráticas desincentivaron la entrada de nuevos cineastas al mercado y el desarrollo de un cine fresco y diverso. En cuestión industrial, nuestro cine nunca pudo jamás replicarlo del todo. Y con eso, en Tizoc de 1957 vimos por última vez a Pedro Infante, acompañado de María Félix. Con la desaparición de los estudios más prominentes como Estudios Tepeyac, Clasa Films y Estudios Azteca, el cine mexicano perdió importantes centros de producción y distribución. Estos estudios habían sido responsables de innumerables clásicos durante la época de oro, y su desaparición marcó el fin de una era. Tepeyac, Clasa y Azteca, 3 importantes estudios de cine, también desaparecieron entre 1957 y 1958. La decisión de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas de suspender la entrega del premio Ariel fue un golpe simbólico adicional a la industria. Este premio, que reconocía y celebraba los logros cinematográficos del país, se había convertido en un símbolo de excelencia y aspiración para los cineastas. Llevaron a la disolución de la Academia por más de una década. Durante 14 años, el Ariel se evaporó. Por último, la adquisición estatal de las salas de cine en 1960 concentró aún más el poder en manos del gobierno, haciendo que la industria fuera susceptible a decisiones políticas y no necesariamente artísticas o de mercado. Si bien la intención podría haber sido democratizar el acceso al cine y reducir monopolios privados, en la práctica, el control estatal introdujo una nueva serie de problemas, incluyendo la censura y la falta de competencia. En 1960, Adolfo López Mateos compra para el Estado mexicano la Compañía Operadora de Teatros, el emporio de la exhibición cinematográfica conformado por el empresario William Jenkins. En otras palabras, las salas de cine pasan a manos del gobierno. El final de esta época dio origen al surgimiento de una nueva, conocida como la época de cine de la nueva ola, pero, espera, ese será tema de un próximo video. Años 60.
La sensibilidad cambia. Los jóvenes se rebelan. Son tiempos de experimentación. El lado oscuro del cine mexicano en la época de oro. La época de oro del cine mexicano, si bien es recordada por su calidad cinematográfica y sus inolvidables estrellas, también nos muestra algunos aspectos de la sociedad mexicana de la época, que analizados con una mirada contemporánea, nos llevan a reflexionar sobre sus connotaciones culturales y sociales. La verdad es que hay una gran distancia generacional de épocas, y lo perturbador es que cosas que nos van a sacar de onda el día de hoy antes eran vistas como normal. El tequila como símbolo y estereotipo. El tequila, sin duda, es un elemento icónico de la cultura mexicana. Sin embargo, su omnipresencia en las películas de la época contribuyó a consolidar ciertos estereotipos sobre la identidad nacional. Aunque el tequila se presentaba como símbolo de la mexicanidad, también se asociaba a veces con la irresponsabilidad, el desamor y el sufrimiento. Que tu alma y la mía. El rol secundario de las mujeres. Las mujeres, aunque importantes en las tramas, solían ser retratadas en roles secundarios, como figuras dependientes y subordinadas a los hombres. Aunque hubo excepciones y personajes femeninos fuertes, si no nomás miren a la doña María Félix, la norma era presentar a las mujeres en contextos tradicionales, como el hogar o el papel de enamorada. ¿Te das cuenta, Socorro? Nosotras aquí esperando y ellos de pura parranda, sin vergüenzas. El clasismo en el cine. Sí, has escuchado bien. Imagina por un momento una pantalla dividida en dos, de un lado, elegantes galas y champán burbujeando en copas de cristal, del otro, casas humildes y gente trabajadora con manos callosas. Esa es la representación que el cine en la época de oro comenzó a mostrarnos durante años, y no precisamente de una forma equitativa. ¡Precio especial! 3 canciones por lo que quieran dar, por lo que caiga. Mientras que los personajes adinerados desfilan con una aura de sofisticación, los personajes de clases bajas a menudo nos regalan escenas donde la ignorancia, la simplicidad o donde el humor son los protagonistas. Esta dinámica ha pintado un cuadro donde parece que las clases altas llevan la corona de la superioridad. Pero sabemos que eso no es cierto en la vida real. Vaya, sí, lo dije con sarcasmo. No se mezcle con pelados. Pelado, pero del mismo rancho. Ahora, cada vez que veas una película y notes estas diferencias, ya sabes lo que estaba pasando detrás de esas cámaras. Estas buenas gentes nos quieren de veras, Felipe. El machismo en el cine de la época de oro. Como todos sabemos, el cine, siendo un reflejo de la sociedad, juega un papel crucial en la formación y perpetuación de estereotipos, y en este caso, el machismo fue uno de los más prominentes en la época de oro del cine mexicano. Las películas mencionadas son ejemplos perfectos que demuestran cómo se retrataba a las mujeres, y cómo los roles tradicionales estaban profundamente arraigados en la narrativa. Todos los males nos vienen por las viejas. Ándale, ándale. Nosotros los pobres de 1948, en esta película, Celia, interpretada por Blanca Estela Pavón, aunque trabajadora y con un papel esencial, es presentada dentro de un contexto donde la figura masculina de Pepe el Toro, Pedro Infante, tiene un control y autoridad predominante, enfatizando el papel protector del hombre sobre las mujeres de su familia. Respétalo. Que no se meta conmigo. ¿Cómo que no me meta? Usted sabe que el representante en caso que llega... La mujer del puerto. Película de 1934, Rosario, interpretada por Andrea Palma, a pesar de ser el personaje principal, es empujada a una vida de prostitución debido a circunstancias adversas y engaños. Si bien esta cinta muestra la dura realidad que muchas mujeres enfrentaron y enfrentan, también enfatiza la vulnerabilidad y dependencia femenina. Y se marchan al amanecer. Macario, Ignacio López Tarso, en 1960, aquí, la esposa de Macario, Pena Palliser, aunque es un pilar para su familia, se presenta como una mujer tradicional, sacrificada y sumisa. Sin una identidad propia fuera de su papel de madre y esposa, lastimosamente se queda en el molde tradicional. Es sacrificada y devota, pero, ¿dónde queda su identidad individual? Y así,
Podríamos mencionar otras tantas, lo que refleja es que la repetición de estos patrones y representaciones en la pantalla grande no solo refuerza las normas y expectativas de género de la sociedad, sino que también normaliza comportamientos y actitudes que vistos desde una perspectiva contemporánea son perjudiciales y desiguales. Aquí nada más comen los muertos ricos, los de nosotros comen en nuestra ofrenda. A pesar de los avances en cuestiones de género y derechos de las mujeres, el legado de estas representaciones cinematográficas persiste. Es esencial reconocer y cuestionar estas representaciones para poder evolucionar hacia una sociedad más igualitaria. Sin embargo, también es crucial recordar que estas películas son productos de su tiempo y reflejan las normas sociales y culturales de esa época. ¡No! ¡Déjame solo con él! Espérame. El cine de la época de oro en México, aunque brillante en su narrativa y producción, nos muestra un reflejo de la estructura patriarcal y machista de aquel entonces. Las representaciones de mujeres como seres dependientes, sumisos y a menudo objetivados se contraponen a los ideales de igualdad y empoderamiento que buscamos hoy en día. Sin embargo, es crucial reconocer que estas películas son un producto de su tiempo y deben ser entendidas en su contexto histórico y cultural. Más allá de la crítica, deben servirnos como un recordatorio de lo lejos que hemos llegado y lo mucho que todavía nos queda por avanzar. Sea Dios que fue hombrecito, porque la mera verdad, pues nosotras las mujeres sufrimos mucho. Y así concluye nuestro viaje por la época de oro del cine mexicano. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros de este recorrido por la historia del séptimo arte en México. Parrandear, lo mismo les tomo tequila, mezcal, también el pulquito, también el Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y compartirlo con todos esos amigos cinéfilos que sabes que lo apreciarán. Y si tienes alguna anécdota, película favorita o actor de esta época que quieras mencionar, déjanos tu comentario abajo. Nos encanta leer tus opiniones. Y si aún no eres parte de la familia de Tutoriales Gerberín, dale clic al botón de suscribirse. Así estarás al tanto de todo el contenido fascinante que tenemos preparado para ti. Me cansé de rogarle. Gracias por acompañarnos en este viaje cinematográfico. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto.